Bien, continuamos entonces con el tema. Estábamos hablando hace rato de la radiosensibilidad y se refería precisamente a la sensibilidad que tienen las células del organismo a este tipo de energía, ¿no? Y nos indican, o por lo menos indica, de que cuando las células tienen una mayor posibilidad de reproducción, son las que menor o mayor sensibilidad van a tener a este tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, hablando de las células nerviosas, que son las que no tienen una facilidad de reproducción, porque estas se nace con un número de neuronas y en la medida en que va desarrollando la vida se va perdiendo este tipo. De modo que en el momento del deceso, en el momento de la muerte, ya existe una pérdida total sin la posibilidad de poder volverse a regenerar, como las células, por ejemplo, de la mucosa de todo el tracto digestivo, o como las células hepáticas, o como de algunos órganos que sí se regeneran o se reproducen, sobre todo para cubrir los daños de los cuales puedan sufrir, digamos, este tipo de órganos. Sobre los organismos diferentes, tienen diferente sintomatología. Acá yo tengo un cuarto que detalla un poco este tipo de sintomatología. Por ejemplo, dice en el aparato digestivo, ¿no? Los efectos son sobre todo en la inhibición de la proliferación celular. Existe una disminución, pero no existe una limitación. Existe una inhibición de la proliferación celular. Existen, sobre todo en las lesiones del revestimiento, lesiones que se hayan producido por algún problema como una gastritis erosiva, unas úlceras gástricas, que van a significarnos para nosotros pérdidas de este tipo de partes de tejidos, van a verse disminuidos en su reparación debido precisamente a este tipo de energía, ¿no? Va a haber por lo mismo disminución de secreciones, una pérdida de electrolíticos, sobre todo del sodio, que nos va a provocar grandes complicaciones, sobre todo en el organismo y su funcionamiento, ¿no? A nivel de la piel vamos a tener inflamación, o sea, de entrada vamos a tener procesos inflamatorios que se pueden expresar desde ligeros cambios de color de la piel hasta cuadros bastante severos, ¿no? Pasando por el eritema, o sea, la coloración rojiza de la piel, lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno va a la playa, se olvida que del sol y se queda dormido. Cuando se levanta está totalmente rojo debido a este proceso inflamatorio que se produce por la radiación permanente y prolongada a la que ha sufrido la persona, ¿no? Puede haber descamación, también vamos a ver pérdida de parte de los tejidos, ya sea en forma seca de algunos lugares o en algunos casos en forma húmeda, sobre todo de la piel. Lo real es que la presencia o la permanencia de personas con este tipo de radiación siempre nos va a provocar lesiones a nivel de la piel, ¿no? A nivel del aparato reproductor habíamos indicado principalmente hace rato ya, la esterilidad es uno de los signos que se va a manifestar temporalmente o permanentemente, dependiendo del tiempo en el cual se ha estado exponiendo la persona, y además la cantidad de radiación que ha de tener se va a notar en este tipo de lesiones, ¿no? También vamos a tener defectos, vamos a tener efectos genéticos, sobre todo sobre las personas que estén en estado de embarazo y que hayan sido sometidos a esta radiación, o personas que trabajando con este tipo de energía estén desarrollando el proceso del embarazo parto y puerperio, lo cual generalmente puede tener lesiones congénitas, puede haber de malformaciones que van a manifestarse en los hijos que provengan de este tipo de actividades bajo la exposición a este tipo de energía, ¿no? En los ojos va a haber lesión, sobre todo a nivel del cristalino, y además la producción de cataratas, ¿no?
Entonces también existe lesiones o afectación a este nivel. En el sistema cardiovascular vamos a encontrar pericarditis, o sea, lesiones inflamatorias en torno al corazón o alrededor del corazón, podríamos decir, pancarditis, afectando a todo lo que es el sistema cardíaco, efectos sobre los vasos sanguíneos, por eso es lo que le decía, que van a provocar otro tipo de complicaciones fisiológicas a partir de estas en el organismo de las personas, ¿no? Ya les decíamos hace rato de que las células que tengan mayor carácter de reproducción o renovación son las más radiosensibles. En cambio, en el caso nuestro, cuando estamos hablando de las células nerviosas, por ejemplo, estamos hablando de que son las células más resistentes a este tipo de reacción. Entonces, con seguridad vamos a tener menos daño a este nivel debido a este tipo de sesiones, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos para la salud? En realidad, cuando estamos hablando de riesgos, estamos hablando precisamente ya del tipo de lesiones que pueden provocar a las personas que se sometan a este tipo de energía, ya sean porque sean sesiones en gabinete de imagenología o sean sesiones que se utilizan como terapia, digamos, para mejorar las funciones que en algunas situaciones de lesiones los hayan podido perder, ¿no? Cuando estamos hablando de radiografías o imagenología, pueden haber algunos efectos agudos, como aquellas que se producen en las quemaduras cutáneas o síndromes de irradiación aguda, donde las dosis de baja radiación ionizante pueden aumentar el riesgo de efectos a largo plazo, tales como el cáncer. Entonces nosotros decimos que los efectos van desde lesiones agudas, como las lesiones de quemaduras a nivel de la piel, hasta lesiones profundas y graves que pueden complicar a los tejidos humanos, provocando la aparición de algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces los efectos van desde estos dos extremos. Pueden ser efectos leves, como algunas lesiones cutáneas, hasta cambios histológicos que puedan degenerar en cuadros de tipo de cáncer. Entonces, por eso es importante, ¿no? ¿Y qué es? ¿En qué debemos definitivamente pensar cuando estamos hablando de una radiación ionizante, ¿no? Es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, por eso hace rato decíamos que era una energía ondulante y que va a estar generalmente representada para nosotros por los rayos gamma o los rayos X y las partículas alfa, beta y los neutrones, que nos van a provocar algunos cambios por el uso o la exposición del organismo a este tipo de energía, ¿no? Generalmente, la desintegración espontánea de los átomos se denomina radioactividad. Es, digamos, la forma de medir este tipo de energía, ¿no? Decimos nosotros radioactividad a la energía que se produce. Y cuando estamos hablando de radioactividad, estamos hablando también de la parte o de la forma en la que vamos a tener que de poder dimensionar, medir esta energía y además prever en base a esto a que los cuerpos no se expongan hasta llegar a este tipo de situaciones extremas como la producción de cáncer y todas estas cosas, ¿no? Entonces, el tema de la radiación ionizante, sobre todo, es un tema en el que todas las personas que desarrollan actividades deberían haber tomado en cuenta todos los protocolos y normas para su protección, que van desde el uso, o sea, que van desde la capacitación, o sea, la educación, que significa tener un conocimiento detallado de cada una de las características de este tipo de energía, la posibilidad de daño al organismo, las formas de daño al organismo y sobre todo la forma de protección
del organismo a través de las herramientas o materiales que tenemos para esto, ¿no? Que ya habíamos dicho anteriormente, está en base sobre todo al plomo, debido a que este material es una de las materias que impide el paso de esta radiación. Por eso es que generalmente las personas que van a desarrollar actividades en con este tipo de energía van a utilizar material o ropa en base a este material. Los bandiles de plomo, que se caracterizan por tener un peso bastante aumentado y que generalmente deberían ser renovados periódicamente, debido a que el uso puede provocar pequeñas grietas a través de la cual también la radiación puede aún ser afectada. Por eso es importante el manejo y la forma en la que se va a utilizar este tipo de material que nos va a hacer protección, ¿no? Entonces se recomienda que el control, la supervisión de estos materiales debe ser periódico. ¿Cuáles son las fuentes de radiación? ¿No? Cuando estamos hablando de radiación, estamos hablando de muchas fuentes, ¿no? Habíamos dicho la radiación natural, aquella que se produce, por ejemplo, por la radiación solar. Y si nosotros nos ponemos a analizar, vamos a encontrar que existe una gran cantidad de materiales que tienen y producen radioactividad, ¿no? Por ejemplo, la radiación natural que tiene el suelo, el agua, el aire y algunos metales que tienen una posibilidad de producir, como el radón, ¿no? Que es un gas natural que emana de las rocas y que tiene radiación naturalmente, ¿no? Este tipo de radiación es a la que estamos nosotros expuestos diariamente, pero que por la cantidad que tienen en forma natural es insuficiente para provocar lesiones en las personas. Y si lo hacen principalmente en personas que son radiosensibles, son personas que tienen una mayor sensibilidad, mayor a lo normal, podríamos decir, que van a provocar o van a tener daño a partir de estos materiales. Existe una cantidad de más de 60 materiales que pueden provocar este tipo de energía en la naturaleza, en nuestro entorno, ¿no? Ya decía, el agua, la tierra, cada uno tiene una especie de radiación que va emitiendo diariamente, pero que por la cantidad que tiene no siempre llegan a ser dañinas. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de las lesiones, sobre todo en el tema de los oficios, tenemos que tomar en cuenta dos factores, el factor del tiempo y el factor de la cantidad o la exposición a la que se va a someter el trabajador, ¿no? Exposiciones que pueden ser, pueden corresponder a una exposición externa, aquellos que desarrollan actividad en lugares donde existe una radiación permanente, que no sea su medio de trabajo, pero que estén expuestos, por ejemplo, gente que trabaja en las usinas, o sea, aquellos lugares donde se va a producir energía eléctrica. Son gente que está desarrollando por horas y por jornadas actividades que a la larga, en un periodo bastante crónico también, se ha visto que pueden provocar lesiones, sobre todo a nivel del organismo. También la exposición externa, ¿no? Se puede producir cuando el material radioactivo está presente en el aire. Polvo, líquidos, aerosoles se depositan sobre la piel o la ropa. Generalmente, este tipo de material radioactivo puede eliminarse del organismo por simple lavado. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de algún accidente de radioactividad, sobre todo en aquellas fábricas donde se utiliza esta energía como energía para producir, como un medio de producir más energía, electricidad. Las plantas nucleares que, por ejemplo, en la última catástrofe que hubo en Japón, donde un tsunami destruyó una gran cantidad de una ciudad, sobre todo muy cerca del mar, y afectó a una planta nuclear, provocando, por lo menos,
provocando algunos problemas debido a esta energía. O el mismo accidente de Chernobyl, ¿no? Con graves consecuencias para las personas. Y todavía aún se mantiene, porque no se olviden, este tipo de energía tiene una energía que queda, que se mantiene por un periodo todavía bastante largo. En este caso, estas ciudades aún son lugares donde las personas no viven, porque aún se puede ver, percibir la radioactividad que se produce en este tipo de accidentes, ¿no? ¿Cuáles son los problemas en el tema de salud? O sea, son muchos más los daños de la radioactividad. A ver, sin ir lejos, hemos tenido un accidente no hace mucho en Brasil, ¿no? Donde una empresa, un hospital que tenía tecnología en base a la radioactividad para hacer diagnóstico, consiguió construir una nueva infraestructura y se trasladó al nuevo centro, dejando además toda la tecnología que ya estaba obsoleta, que no servía, en el lugar o en la infraestructura vieja, ¿no? Y como no lo usaban, estaban ahí abandonados, la población pensó que podían sacar beneficio de estos equipos y empezaron a desmantelar. Desmantelaron los equipos, se sacaron algunas piezas, llevaron a sus casas, otros. Entonces, todas esas personas que han desarrollado esa actividad, inclusive cuando ya esos equipos estaban desmantelados, no servían o ya no estaban en actividad, han provocado mucho daño, ¿no? Entonces, vean, la posibilidad de provocar daño a través de este tipo de materiales que van a tener una radioactividad residual, así se llama. Una radioactividad residual, pueden y tienen la capacidad aún de hacer daño. Por eso es que hasta hace unos años todavía era un problema la eliminación de este tipo de residuos, y que los países que desarrollaban actividad con este tipo de materiales, en algún momento utilizaban a los países no desarrollados como lugares para poder depositar estos residuos con el conseguido o con el concebido daño que podían producir estos en los lugares donde eran depositados, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros, va a depender del daño de la salud, va a depender, va a depender del tipo de células a las que se hayan afectado. Habíamos dicho que algunas son muy radiosensibles y otras no. Va a depender del tiempo de la exposición de los órganos y los tejidos. Va a depender de la cantidad de concentración o dosis recibida, ¿no? O absorbida por el organismo de este tipo de radiación, ¿no? Y también va a depender del tipo, sobre todo el estado físico de las personas, para que se produzcan daños en el organismo, ¿no? Entonces, también en una de las cosas que hay que volver a repetir es el tema de la radiosensibilidad. Muchos órganos que tienen una propiedad de reproducción rápida nos van a producir mayor daño que aquellos órganos que no tienen reproducción o que no se reproducen, como el tejido nervioso. Entonces decíamos, por presencia de radiación, los mayores daños van a recibir aquellos órganos que tienen una gran capacidad de reproducción, ¿no? Y es que ahí entra, por ejemplo, el sistema de reproducción, ¿no? Así podríamos entonces, por ejemplo, explicar el por qué la esterilidad es una de las consecuencias que se puede tener por el tema de la radiación. ¿Cuáles son las causas, dice, para las lesiones? La exposición accidental o dosis altas de radiación. En esto lo que podemos indicar es que hay técnicos, algunos sobre todo los nuevos, que dicen, bueno, no hace nada un momento, son unos milisegundos de exposición para poder desarrollar una imagenología, pero nos olvidamos del carácter acumulativo que tiene esta radiación. Cada radiación cuenta, cada radiación acumula, de modo que el tiempo y esos milisegundos durante mucho tiempo van a provocar daño como si hubiera estado sometido en un solo momento a una gran cantidad de radiación, ¿no? Entonces es una de las causas de lesiones que se produce
en el organismo. Puede ocurrir ya sea en el uso de medios de auxilio de diagnóstico, también como tratamiento, en algunos casos de las terapias que conocemos, cobaltoterapia, radioterapia y todas esas cosas que se utilizan sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de cáncer. ¿Y cuál es la sintomatología que nos va a identificar, digamos, este tipo de lesiones, sobre todo en la gente que desarrolla actividades con este material? Va a ser una persona que va a presentar debilidad, fatiga, desmayo, confusión, hemorragias por la nariz, la boca y las encías y el recto. Pero si se imagina esta sintomatología, entonces estamos hablando ya de un paciente que ya tiene una sintomatología manifiesta debido al proceso antiguo o crónico por el que está pasando. Es un paciente que ya ha sido expuesto a este tipo de energía durante mucho tiempo, ¿no? También vamos a ver hematomas, quemaduras o úlceras abiertas en la piel, muda de piel, deshidratación, diarrea, heces con sangre, que van a ser causa de la irradiación a la que ha sido expuesta el paciente. Fiebre, pérdida de cabello, inflamación de las zonas expuestas, enrojecimiento, sensibilidad, hinchazón, sangrado, náuseas y vómitos, incluyendo vómitos con sangre, ulceraciones, heridas en la boca, el esófago, la tráquea, estómago, intestinos. Entonces, cuando uno ve o lee la sintomatología, generalmente vamos a ver a un paciente bastante complicado, con una sintomatología bastante avanzada, y en muchos de los casos, les decía anteriormente, con una sintomatología casi podríamos decir terminal, debido a que les decía que este tipo de lesiones generalmente son crónicas y se manifiestan generalmente cuando en el organismo las lesiones ya son bastante avanzadas. Hay una serie de situaciones que no se deben desarrollar con este tipo de pacientes, como son y también no solo con pacientes, sino también con trabajadores que desarrollan actividades con este tipo de energía. La exposición o la permanencia en estos lugares debería ser lo mínimo, o sea, menor exposición posible. Por suerte hoy ya dentro de los medios de protección, por ejemplo, dentro de los gabinetes, se tiene casi una doble barrera. Uno, los cubículos que tienen protección específica para la radiación. Dos, el equipo de protección personal, mandiles o uniformes en base al plomo que van a disminuir a la exposición de este tipo de energía, ¿no? No se deben aplicar en ungüentos ni cremas en ninguno de los lugares a los que se haya expuesto y haya provocado lesión, como quemaduras, ¿no? Sobre todo en aquellos lugares donde existe radiación. No se debe permanecer con la misma ropa contaminada, es decir, la idea es de que todos los trabajadores o técnicos que estén desarrollando una actividad con este tipo de radiación deberían tener una permanente muda de ropa después de concluida la jornada de trabajo, ¿no? Y lo otro es desarrollar revisiones médicas periódicas, ¿no? En forma permanente. Esto con el fin de detectar lesiones que pueden deberse al tipo de trabajo que desarrolla. Esto nos permitirá tomar medidas de prevención sobre todo y solución en el caso de que se haga una detección temprana de las lesiones que hemos indicado anteriormente. A esto se suman las medidas de prevención como son el uso de los dosificadores, ¿no? Dosificadores que son pequeños aparatos que nos miden la cantidad de radiación que se acumula dentro del ambiente y dentro del organismo. Cuando estos dosificadores indican o están en el límite, entonces estas personas deben retirarse del lugar a eliminar la radiación para volver a desarrollar actividad. Existe una serie de actividades que se cumplen para esto.
También entre las medidas de prevención podemos hablar de evitar la exposición innecesaria a la radiación, incluyendo las tomografías y radiografías innecesarias. Eso nos indica, por ejemplo, que este tipo de formas de auxilio de diagnóstico deberían solamente realizarse en caso muy necesario, ¿no? Entonces, porque de alguna manera también se está exponiendo cuando se toman este tipo de medidas en forma muy frecuente y sin necesidad. Otra de las medidas es que las personas que trabajan en zonas de peligro de radiación deben usar distintivos para medir su nivel de exposición. Eso es lo que les acababa de explicar, y que tienen el nombre de dosificador. Estos nos indican la cantidad de radiación que está acumulando el técnico, ¿no? Se deben colocar siempre escudos protectores sobre las partes del cuerpo que no se estén tratando o estudiando durante la radioterapia o los exámenes de imágenes radiológicas. Generalmente se dota de material de placas protectoras de plomo, por ejemplo, en caso de los genitales, a las personas que van a ser sometidos a exámenes de tipo radiológico. Entonces, en realidad estamos hablando nosotros de que este tipo de material, como son los rayos, ya sea la radiación, ya sea ionizante o no ionizante, nos provoca daño al organismo. En el caso de las no ionizantes, estamos hablando del celular, hay formas, por ejemplo, de ver el daño que produce. Es costumbre de que las personas duerman sobre el celular, sobre todo las personas jóvenes, hombres solteros o solteras, ponen en imagen de su amada en su celular y se duermen. Si ven esta situación, ustedes van a tomar la sintomatología, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, van a ver que sí está acelerada, está aumentada. ¿A qué se debe? A la radiación que emite el celular, ¿no? Entonces sí existen algunas situaciones en las que pueden provocar una permanente alteración de este tipo de lesiones que acabamos de explicar, podrían provocar problemas a largo. Por eso los problemas o las molestias en la mayoría de los casos son crónicos, son temas que se van a ver a la larga después de un periodo largo de actividades desarrolladas. Bien, eso es lo que teníamos que hablar hoy día de esto que se llama radiología, que tiene mucho más detalle aún, que seguramente en la medida en que ustedes vayan desarrollando sus actividades van a ir profundizando este tipo de conocimientos, pero que concretamente sabemos que la radiación, ya sea ionizante o no ionizante, nos puede provocar daño al tejido cerebral.